¿Qué sigue ahora en nuestro pequeño sistema? Una línea de, en este caso, pues digamos características de distribución, pero pues el programa por lo general maneja pues para redes de transmisión, pero pues también lo hace para redes de distribución. Entonces, vamos a utilizar los modelos de línea que tiene MTPRV. Bien, los modelos de línea que tiene MTPRV son datos, por ejemplo, solamente cable. Este corona creo que no lo he manejado, pero pues hace referencia tal vez si la línea tiene efecto corona. Está para solamente un doble circuito en modelo CP, que modelo CP es uno de los modelos que se utilizan para el análisis en programas como MTP, que son para tratar transitorios electromagnéticos. Y está el modelo dependiente de la frecuencia, o FD en este caso, como se denomina acá. Y son los datos, los modelos típicos o los modelos matemáticamente que maneja el software. Entonces nosotros vamos a manejar el modelo dependiente de la frecuencia. Porque este modelo, teóricamente, porque es un modelo que permite hacer un análisis en varias frecuencias sobre una línea, y que a su vez, por ejemplo, para el análisis que vamos a hacer posteriormente y que retrae el proyecto, que es el análisis de localización de fallas mediante ondas viajeras, es importante tener este modelo, ya que es un modelo que trata las velocidades de propagación de la onda de la línea por fases, y pues que no en todos los casos va a ser en cada fase la misma velocidad de propagación. Algunas veces es distinto, pero pues al ser de pronto una línea equilibrada pues no lo es, pero esto permite este modelo, y pues permite tener esta precisión en el cálculo cuando hay la presencia pues de ondas y pues su velocidad de propagación. Entonces vamos a utilizar este modelo. Entonces simplemente arrastramos nuevamente el modelo. Acá nos lo dejan de manera por fases, y simplemente lo soltamos. Bien, entonces teniendo eso en mente, también es importante, como lo hacen otros softwares de sistemas de potencias como ETAP o Neplan, tenemos otro elemento en el cual es los datos de línea. Y los datos de línea pues se enfocan en, como por ejemplo, la distribución geométrica de la línea, las características del conductor. Entonces para ello vamos a utilizar esta opción que se llama Line Data. Bien, entonces nuevamente arrastramos el elemento y lo ponemos acá directamente. Entonces bien, entonces vamos a empezar con primeramente hacer la conexión de la línea a los nodos, y posteriormente vamos a dar los datos de la línea. Entonces, no sé, vamos a por ejemplo cambiar el nombre, vamos a ponerle línea, damos OK. Y bien, para hacer la conexión de los nodos que están en efecto o por defecto como trifásicos, debido a la opción que utilizamos acá, entonces tenemos que buscar un dispositivo que nos permita una conexión trifásica de manera unifilar a una conexión trifásica ya en cada uno de los multifilar, como lo muestra este elemento. Entonces o bueno, en el caso de este trifilar. Bien, entonces hay una opción acá en esta parte que se llaman pseudo dispositivos, y acá tenemos esta opción que se llama de un nodo tipo bus a un nodo ABC o por fases. Entonces simplemente arrastramos este elemento y lo ponemos aquí.
y nuevamente para el otro extremo. Entonces acá simplemente hacemos la conexión, nos paramos acá en la línea silla y clic, arrastramos, conectamos. Acá nuevamente por fases vamos a hacer lo mismo en la fase A, la fase B, la fase C, hacemos nuestra interconexión y acá, bueno, tendremos que rotar el elemento. Entonces con control R realizamos esta operación como atajo de nuestro teclado. Nuevamente conectamos cada una de nuestras fases, pero bueno, en este caso no va a ser así porque alteraremos el orden como está esta parte de conexión con respecto a las fases. Entonces bueno, acá cometí ese error, entonces simplemente damos esta opción que se llama SAP, nos permite eliminar conexiones pues que no deseamos, que necesitamos cambiar. Bien, nuevamente apunto y simplemente ¿qué hacemos? Bueno, ya dimos control R, vamos a dar clic derecho y vamos a dar esta opción que se llama cambio vertical o flip vertical y ya automáticamente nos hace ya en el orden de fases que son. Nuevamente hacemos la conexión B, C y luego hacia el otro extremo o hacia el otro nodo hacemos la conexión. Bien, ya tenemos nuestra línea interconectada. Ahora vamos a necesitar darle datos a nuestra línea. Entonces para ello vamos a suponer primero que todo en la opción acá en esta barra de menús de esta ventana emergente, en la opción de longitud de la línea vamos a suponer una longitud simplemente de 3 kilómetros. Acá son las unidades por defecto que uno configura el software. Por lo general viene configurado en este caso en sistema europeo, entonces tendríamos simplemente una longitud de en kilómetros. Entonces acá realizando ello tendríamos 3 kilómetros de línea y acá pues la resistividad, pues la resistividad típica que se maneja para la tierra pues de 100 ohmios metro. Entonces damos por ahora esa opción allí y bueno, para ingresar estos datos digamos que nos vamos a asociar un poquito a un caso más real de alguna, por decirlo de alguna manera. Entonces para ello nos vamos a un sitio web y en este sitio web se llama Liquinormas de Enel Codensa, que es la operadora de red que está presente en Colombia y por ejemplo en la ciudad de Bogotá. Bien, acá tenemos este link y acá tenemos este apartado que son líneas aéreas urbanas en distribución. Manejamos 11.4, 13.2 y 34.5. Son las tensiones típicas que se maneja en un sistema de distribución en Colombia y en las ciudades. Y bueno, vamos a tomar ejemplo este poste tipo bandera o un circuito tipo bandera. Entonces tenemos medidas, o acá las medidas las dan en milímetros, entonces tendremos 10.700 milímetros más 1.200 más 100 milímetros de altura en este poste, después de tierra, de enterramiento de tierra, que es por lo menos se entierran a 2 metros. Y bueno, según este esquema, y tenemos distancia de separación entre fases según estas medidas que se ven acá. Vamos a darle un poquito de zoom. Entonces, bien, entonces vamos a tomar esa altura, vamos a tomar los 10.700 milímetros, 1.200 más 100, esto aproximadamente nos da 11.900 esta operación, más 100 nos daría 12.000 milímetros, equivaldrían a 12 metros. Entonces, bien, entonces vamos a digitarlo acá en nuestra opción, acá en esta ventana emergente que nos lo pide. Entonces acá simplemente lo que hacemos es numerar las fases, en este caso es con números. Entonces la fase A para nosotros será la fase 1, la fase B será la fase número 2 y la fase C será el número 3. Entonces ese sería el número de conductores. Si yo por ejemplo quisiera adicionar
conductor a tierra, entonces acá tendríamos que digitar 4, perdón, nuevamente, y acá se digitaría como 0, que él ya lo asume como el conductor a tierra, o el conductor, por ejemplo, un cable de guarda. Pero bueno, esta opción no va, entonces vamos a solamente hacer un sistema trifásico sin ello, porque por lo general los sistemas de distribución no tienen este cable de guarda. Entonces simplemente 3, entonces sería la fase 1, 2 y 3. Entonces nos piden el dato de ya son datos del conductor como tal, y acá ya son datos, estos 3 últimos datos son datos como de la distribución geométrica de la torre como tal, donde va el sistema de circuito del sistema de distribución. Bien, entonces para este ejemplo entonces vamos también a dirigirnos a otra página en la cual es un proveedor de conductores, el cual es Centelsa. Bien, Centelsa, entonces acá en esta página web nos da opciones en cables de aluminio desnudo, y pues típicamente en las redes de distribución acá en Colombia se utilizan cables ASCR, entonces que tienen núcleo de acero y nuestros hilos de aluminio alrededor. Bien, entonces pues acá vamos a la opción de descarga, lo podemos abrir en otra ventana, esta ventana ya la tengo abierta acá, y entonces tenemos ello. Entonces vamos a coger el ejemplo de un conductor calibre 1 ceros, en este caso tiene como nombre, código, tiene Raven, y bien, entonces es un cable de aluminio que tiene un diámetro de su núcleo de acero de 3.37 milímetros, y cada uno de los conductores de aluminio alrededor de él también tienen 3.37 milímetros. Nos da un diámetro total del conductor como tal de 10.11 milímetros. Hay el RMG, en radio medio geométrico en milímetros, peso aproximado, la carga de ruptura, y bueno, acá tenemos el dato que nos importa, el dato de resistencia eléctrica, pero acá tenemos un dato de resistencia eléctrica de AC a 20 grados centígrados y AC a 75 grados centígrados. Bien, ¿qué dato nos pide acá el software? Acá simplemente nos está pidiendo en resistencia DC. El software lo maneja así, en resistencia DC. Hay otros softwares que dejan la opción mediante resistencia C. Entonces él hace un cálculo interno el software y es muy parecido si fuera con resistencia AC de 1 kilómetro, que es a 75 grados. En este caso sería 20, entonces volvemos y tendríamos el dato de que por ohmio kilómetro tenemos 0.522 ohmios kilómetros en resistencia DC a 20 grados centígrados. Bien, entonces es el dato que vamos a ingresar acá en el software, entonces sería 0.522 ohmios kilómetro, y así para pues todas las fases, 522 y 0.522. Bien, ahora nos pide el diámetro externo. El diámetro externo, entonces acá decía, pero en este caso sería en centímetros. Nos dice que es un conductor con un diámetro en milímetros de 10.11. Entonces, al tener 10.11 milímetros en centímetros, tendríamos 1,011 centímetros de diámetro. Entonces es el dato que vamos a ingresar acá, 1.011 centímetros de diámetro, 1.011. Bien, ahora sí nos vamos a los datos de la... Bueno, antes de que vayamos a los datos de la estructura, también tenemos otro dato adicional, que son correcciones por efecto skin. Entonces acá también es importante tenerlo porque ya es un sistema C, y acá hay una opción que es como o conductor sólido. Tenemos también una corrección por este método de Galloway-Wellball, que honestamente no lo conozco, pero tampoco nos da la opción.
al menos esta licencia educativa no da esta opción. Tenemos ningún efecto por corrección de efecto skin, pero pues tenemos esta opción que se llama Tick Diam, que es un dato que es una correlación entre el diámetro interno y externo del conductor. En este caso la tiene, ya que tiene un núcleo de acero el conductor y pues sus hilos exteriores que son de aluminio. Entonces nos vamos acá a ayuda de este elemento, y este elemento pues nos proporciona diferentes información de acuerdo pues a lo que estamos sobre el modelo de línea, la configuración que estamos haciendo. Entonces acá en datos de conductor, que son lo que estamos digitando, diligenciando pues en los datos que nos pide este elemento, y pues nos damos esta opción. Bien, al dar esta opción nos va a abrir este documento en PDF, que como lo decía en un anterior video, este tipo de ayudas son muy importantes, ya que nos permite ver cómo trabaja pues el elemento de simulación que estamos configurando. En este caso pues es saber este dato de Diam. Entonces para este caso tenemos que este factor de Diam es este que nos está indicando acá. Entonces tenemos que T sería este espacio resultante entre el diámetro exterior y el diámetro interior. Entonces acá tenemos que es una relación entre el diámetro exterior y este sobrante entre el diámetro exterior y el interior. Entonces podemos hacer esta operación de varias formas para calcular este factor. Algunos proveedores lo dan, por ejemplo tal vez en el caso americano o europeo lo dan, pero pues acá en este proveedor colombiano pues no lo dan, nos toca con base pues al diámetro exterior e interior del conductor. Bien, entonces tenemos que el diámetro exterior del conductor es un dato que nos proporciona la página web donde estamos, el diámetro exterior total, que serían 10.11 milímetros, y el diámetro interno, que es 3.37. Bien, entonces retomando, puede hacerse de dos maneras. Digamos, puede tomarse todo el diámetro exterior y el diámetro interior. Entonces hacemos todo el diámetro exterior menos el interior y nos lo dividimos sobre 2. Entonces ahí tendríamos este dato. O simplemente con los radios, radio exterior menos el radio interior, y tendríamos el dato de T. Estoy diciendo de T. Y ya simplemente es hacer la operación de T sobre D y nos daría este factor que nos pide acá el software. Bien, entonces sabiendo ello pues ya lo he calculado y pues nos da que es un factor de corrección por efecto skin de 0.33. Acá nos toca hacerlo para cada una de las fases. Bien, teniendo ello, vamos a tener ello, y ahora vamos a modelar la torre en su distribución geométrica. Bueno, acá hay otra opción, retomando, bundle conductor. Entonces si es por cada fase hay varios conductores, entonces acá número de conductores pues por cada fase, el espaciamiento en centímetros y una posición angular si son varios conductores por fase. Entonces más o menos se haría por ese lado, pero pues en este caso no lo tenemos, entonces no damos esta opción. Bien, entonces para la distancia horizontal, tomando el ejemplo en la página web ya del Equinormas, que son normas de distribución de energía acá en el caso de Colombia, en Bogotá, y bueno, tenemos esto. Entonces él nos dice que para la fase A hay un espaciamiento desde el centro del poste A
La primera fase 720 milímetros, lo que equivaldría a 72 centímetros. Bien, digamos que volvemos acá a el menú, bueno, el PDF que nos da el servicio de ayuda. Entonces más o menos él hace los cálculos de esta manera. Acá ellos dan un ejemplo para una línea de transmisión que tiene dos cables de guarda y que por cada fase tiene dos conductores. Entonces si yo me quiero dirigir hacia la derecha de ese punto de referencia, nos damos un valor positivo en dato en metros, y si es hacia la izquierda de esa referencia, o en este caso sería por decirlo, de un poste, entonces sería en valor negativo, pero pues también en unidades de metros, y es lo que se ve acá reflejado. Entonces, por ejemplo, acá se tiene para una fase 1 y la fase 2 están hacia el lado izquierdo, son valores negativos. Entonces estos son los datos que tengo acá: menos 6.3246 y menos 5.867 son los datos que se encontrarían acá en la primera fase. Pero bueno, ahora en nuestro caso nos dice que son 72 centímetros, pero acá tenemos ya la referencia, entonces sería un valor positivo. Entonces, como nos lo pide en metros, entonces sería 0.72 metros. Ahora nos dice, ok, entre la fase A y la fase B hay 870 milímetros, serían 87 centímetros. Haciendo la suma, esto nos daría aproximadamente, aproximadamente nos daría 1.59 metros. Y por último tenemos 840 entre la fase B y C. Entonces, ya sumando las distancias entre ellos, nos daría 2.43 metros. ¿Por qué? Porque es la distancia desde la referencia hasta la fase que tenemos. Entonces aquí tendríamos 2.43 metros. La altura, entonces, tenemos 12 metros. 12 metros de la altura de la torre. Y acá este es en el caso de que haya un vano. Es un dato que haya un vano, pero es un dato que hay que rellenar. Vamos a omitir que exista un vano en la red de distribución. Entonces simplemente para todas las fases va a ser igual: 12 metros, 12 metros y 12 metros. Bien, entonces por ahora ya tendríamos configurada nuestra línea. Acá ahora en nuestro barra de menús de esta ventana emergente, y para este elemento vamos a elegir el modelo FD, que fue el que escogimos, y para una línea balanceada, longitud 3 kilómetros. Y acá es importante cambiar esta opción de firing sobre el modelo FD, ya que lo que hace es darle como este factor nos da un poquito más de precisión a que el modelo de la torre se acerque a lo que es originalmente un modelo Pi. Entonces por defecto viene 25, pero para líneas cortas como de 3 kilómetros o inferiores a 10 es importante darle mayor precisión. Entonces en este caso será de 35. Es un factor amable con líneas cortas o que de corta distancia. Y bueno, entonces acá es importante ya generar los datos de esta línea. Entonces acá simplemente vamos a correr el nombre que va a tener esta línea. Bueno, entonces para ello yo creo que acá es conveniente, vamos a dar ok mientras tanto. Él acá nos hace un cálculo de la línea, pero pues vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle línea, bueno, digamos que línea 1. Vamos a ponerle este nombre.
Entonces acá volvemos a, ya están los datos ingresados, el tipo de modelo que se necesita, la longitud de la línea, la precisión con la que se calcula el modelo. Entonces vamos a generar los datos ya con este nombre y acá vamos a decir que corra este caso pues con este nombre y tenerlo en cuenta. Este lo que va a generar es un archivo interno .mo, que es una extensión de archivo que genera MTP para, en este caso, modelos de línea, y damos OK. Entonces él nos la calcula y bueno, entonces acá en nuestra consola nos da que no hay ningún error, pero entonces tenemos que nos genera una salida de datos del modelo. Entonces simplemente damos clic acá y al dar clic acá él nos va a cargar un archivo de texto, pues en este caso lo hace pues con el navegador de efecto que ejecuta este tipo de archivo, en este caso es Internet Explorer. Y bueno, entonces acá él nos da pues acá dice que es los datos para una línea de transmisión, pero pues por lo que le digo, el software también sirve para distribución independientemente, lo digo. Entonces acá dice que es modelo FD para una línea balanceada. Y bueno, entonces tenemos acá los datos que ya hemos ingresado y ya simplemente nos va a calcular unas matrices por fase de admitancia e impedancia, las matrices de admitancia e impedancia. Y pues para el modelo FD él hace utiliza una matriz de transformación tanto para las señales de tensión o corriente, que es lo que hace el modelo FD, y a su vez utiliza una matriz de modal que utiliza a su vez estas matrices de transformación. Y ya con ello él hace un cálculo interno y nos genera ya nuestro modelo de la línea para calcular como tal la velocidad de propagación de la línea, la resistencia, la impedancia, bueno, las impedancias en general del sistema del modelo de línea, tanto en ohmios kilómetro, acá en este caso inductancia serían los milímetros kilómetro, y la capacitancia del modelo como tal en microfarados kilómetro, y la impedancia característica, que es un dato importante dentro del modelo para calcular la velocidad de propagación de la onda, y nos da pues directamente estos datos. Acá en unos errores, entonces lo que decía, el modelo FD hace un barrido en frecuencias que él considera automáticamente, por ejemplo desde 1 Hz hasta los 20.000 Hz. Entonces él dice que ya digamos que con un error digamos mínimo, pues lo deja a una frecuencia de hasta 1 kHz, que en este caso sería acá. Y bueno, entonces esto es lo que hace como tal pues el generar ese modelo. Para asociarlo ya como tal a la línea físicamente acá, entonces vamos a seleccionar ese archivo con el cual guardamos ese modelo y vamos a seleccionar, y en él automáticamente, bueno, acá nos había generado primero como el 9X, que era el nombre por defecto que había, pero pues le pusimos ya línea 1. Entonces acá simplemente damos a abrir y él ya asocia esa línea con ese modelo y damos OK. Acá ya estaría modelada nuestra línea.